Ok, boa tarde. Vamos então dar início à última sessão deste dia. Um dia que importa dizer, além de termos aprendido guardar e viver, isso é importante. Vamos ter aqui duas pessoas que, uma delas ouvimos hoje de manhã, vou ter que usar os óculos, senão não vejo, Manuel Chaparro, que disse algo que eu não tive a oportunidade de elogiar, que foi esta ideia da cultura visual, do pensamento e da descolonização do pensamento, o quão importante é ele estar na rua, porque é aí que tudo acontece. E eu queria dizer que isso é extremamente importante para pensarmos também essa questão da descolonização, que não passa só pelo pensamento, mas passa por essa ideia de uma cidadania inclusiva, maior, democrática. E é por aí que tudo pode acontecer, não é? Obrigada. Nós vamos então dar início à apresentação do livro Comunicação Radical, Despatriarcalizar, Descolonizar, Ecolizar a Cultura Mediática. Isto em português não sabe tão bem, não há lá movida, é verdade. Mas os dois autores que estão aqui presente nesta mesa, a Susana de Andrés, da Universidade de Valladolid, e Manuel Chaparro, da Universidade de Málaga. Eu vou abrir o debate da apresentação do vosso livro. Vou só fazer o papel um pouco deselegante de vos moderar em termos de tempo, mas a palavra é vossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Bueno, boa tarde. Obrigadíssima por a súa presentación. Obrigadísima a Rosa por la invitación. Te pido disculpas, no puedo hablar portugués. Puedo hablar en español, portuñol, español, ni siquiera portuñol o inglés. Pero, bueno, obrigada por este convite, por nos permitir aprender de su investigación, de su conocimiento, que es un despertar continuo de ideas, de conceptos, de miradas. Y en este libro, que es un diálogo, tenemos una parte que se llama descolonizar desde los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, ahí lanzamos algunas ideas. Manuel lo ha trabajado desde hace mucho tiempo. Él es muy crítico con el concepto de desarrollo, ahora os lo explica. Su hipótesis es que el desarrollo, el desenvolvimiento, es el nuevo post-desarrollo, ¿no? Y todos los ODS, los SDO, están trabajando con un modelo pervertido, ¿no? Pervertido de lo que también arrastra modos de colonizar, ¿no? Y uno de los conceptos que trabajamos en este libro, que proponemos para entender el neocolonialismo, es algo que llamamos la mirada de Circe, the gaze of Circe. Ahora lo explico. Entonces, si pones una imagen, Diego, dice Fernando Savater, es un filósofo español, dice que la mirada ética comienza cuando Robinson Crusoe se da cuenta de que no está solo. No está solo, porque ve una huella. Entonces comienza el problema. Bueno, pues William Defoe, cuando escribe Robinson Crusoe, parece ser que se inspira en una historia verdadera, una historia real,
de un tal Pedro Serrano, que descubrimos que naufragó en una isla del Caribe. Naufragó en una isla del Caribe un español que iba a América y se queda 8 años. 8 años en un islote, no es una isla, es un islote sin agua potable, bebía de agua de lluvia y chupando raíces, no había árboles. 8 años. Cuando llevaba 2 años, esta historia la escribe Garcilaso de la Vega, el Inca, en el siglo XVI. Cuando Pedro Serrano lleva 2 años en el islote, de repente llega otro náufrago. Otra persona llega al mismo islote. ¿Qué hacen? ¿Se abrazan? ¿Se abrazan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Crees que se abrazan? No. Si estás sola, 2 años en un islote y llego yo, ¿qué haces? Sí, guardar y a beber. Exacto, exacto. Exacto. ¿Y qué significa guardare? Que la mente es la que ve, no los ojos. ¿Y qué veía Pedro Serrano? Vio al diablo, al enemigo. Vio al enemigo. No estaba viendo una persona humana, no veía una persona. Claro, ¿cómo están los náufragos? Pero sin comer. Pero no vio persona, vio un demonio. Y salen corriendo, el uno del otro. Hasta que uno de ellos canta el credo. Entonces, al cantar el credo, entiende. ¿Y qué quiere esto decir? Que la cultura es lo que nos une. La cultura es lo que nos une. Y los imaginarios es lo que vemos. ¿Verdad? Giovanna, lo has explicado muy bien esta mañana y es que he conectado totalmente. Manuel Chaparro tiene una manera de pensar a partir del relato. Hay otro relato que nos encanta de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es otro conquistador un poco diferente. Y entonces les habían contado la historia de que existían los caníbales. ¿Caníbales? Canibalismo. Y él tenía miedo a los caníbales. Naufraga, vuelve a naufragar. Y llega un momento, después de muchos meses que solo comía maíz un poquito, estaba en un estado lamentable. Vuelven a naufragar y de repente llegan unas personas indígenas. Esta historia la cuenta mejor, Manuel. Llegan unos indígenas y Cabeza de Vaca, al bar Cabeza de Vaca, se pone a llorar. ¡Oh! Porque está desesperado y piensa que se le van a comer. Empieza a llorar. ¿Y qué hacen los indígenas? Le ven a él y a los que iban con él y se ponen a llorar también. Se ponen a llorar también. Porque tenían empatía. Entonces, y no solo eso, sino que luego les van cuidando, les llevan con fuego para que no tengan frío hasta el poblado, les cuidan. Bueno. Entonces, Alvar tenía un imaginario aquí. Ese imaginario es tan fuerte que Caribe, la palabra Caribe, Caníbal viene de Caribe. Viene de caníbal. En lenguaje taoíno. Taíno. O sea que la propia palabra que define toda esta cultura es una leyenda de que había personas caníbales. Pero ¿quiénes son los que luego se comían
los caramelos que realmente cosificaban, ¿no? Somos nosotros los que convertimos en caramelos, convertimos en chocolate todo lo que son estas otras culturas, ¿no? O sea, realmente los pueblos que colonizan son los que realmente asocian a comida a esas personas y no tanto a la inversa, ¿no? Entonces, tenemos una propuesta en otro libro, además, que lo llamamos el choque, the shock, the battle of imaginarium, el choque de imaginarios, ¿no? Hay una foto, no sé si más adelante, esta es una fotografía de Javier Bauluz. Manuel conoce a este fotógrafo, es una fotografía premiada, es horrible en una playa de Cádiz, en España. ¿Y qué es una playa? A playa, ¿qué es the seashore? What is the beach? For tourists, Spanish tourists, and what is the European beach for people that come from Africa in this situation? Ha habido un choque, un shock, un battle of imaginarios. Ellos siguen en la playa, en su playa. Ellos siguen en su playa. Pero él no sigue en su playa, porque había una mentira. Una mentira, ¿no? Todos son choques de mentiras, como antes ha contado Manuel, ¿no? Son construcciones y no vemos personas, no se ven. Son ciegos. Este concepto, el concepto de aniquilación simbólica de Gardner, que significa que no somos capaces con nuestra mirada de visibilizar al otro. No somos capaces no solo de entenderlo o de entenderlo mal, sino ni siquiera de ver persona. No somos capaces de ver. Es la aniquilación simbólica, ¿no? El concepto. Entonces, bueno, partimos de este concepto de mirada de Circe. Circe, en los relatos griegos, es una hechicera, es la diosa del circo. The circus goddess. La diosa del circo, que es la que convertía en animales a las personas. ¿Por qué? Por el odio que le habían provocado, ¿no? Por el odio. El odio hacía que ella convirtiera en animales a las personas. Y pensamos que esta mirada de animalizar, cosificar, deshumanizar, es la mirada colonial que existe hoy en día. Existe hoy en día. Deshumanizamos, animalizamos, ¿no? Y lo que pasa es que la historia de Circe, ¿no? Esta mirada puedes pasar si quieres más imágenes, lo que hacía era que convertía en animales, ¿vale? Y estas personas convertidas en animales olvidaban su hogar. El problema es que olvidaban su hogar. La palabra ética significa hogar. También, la palabra ética, etimológicamente, significa madriguera. Entonces, te arrancan de tu madriguera, ¿no? Y te arrancan de tu hogar. Olvidas tu hogar. Ese es el verdadero maleficio, ¿no? Porque aparte de esta historia de algo que puedes ir pasando imágenes y de todas estas, terribles, ¿no? Tratamientos, Manuel y yo descubrimos que el imperialismo, uno de los productos del imperialismo es el circo. El circo es un invento del imperialismo. Y empiezan a desfilar a la otredad, a los animales que traía de otros países y a las otras personas. Y también a personas a la otredad
de sus propios países, ¿no? Empiezan a desfilar. Y esa mirada de circo, de espectáculo, ¿no? de ver como un espectáculo el concepto este de la sociedad del espectáculo fascina, es fascinante. No puedes dejar de mirar el circo, ¿no? Te acerca al otro, pero a la vez, como decimos en español, le cerca, ¿no? Le enjaula. Entonces, este concepto, ¿no? De orientalismo, de mirada imperial, se llama así, la mirada imperial, olar imperial, lo que pasa no es como nosotros podemos mirar a otros o como unos miran a otros, sino que es trasladar esa mirada, o sea, que se convierte en el patrón con el que tienes tu autorrepresentación. Your self-perception belongs to this post-colonial gaze, ¿no? Es la mirada con la que también nos miramos. Esto, el feminismo lo entiende igual que antes hablábamos tú y yo. Hay que entender que el colonialismo es posterior al patriarcado. El patriarcado es mucho más viejo. Nosotros vamos a la raíz, a lo radical. El patriarcado es muy anterior al colonialismo. Y hizo lo mismo, deshumanizar a las mujeres, animalizar a las mujeres, ¿no? Y de alguna manera convertirlas en esclavas, al servicio de los hombres. Las mujeres eran esclavas, no tenían estatuto de ciudadanía en la antigua Grecia, por ejemplo, no tenían estatuto de ciudadanía, son esclavas. Con lo cual, esta mirada masculina, que se ha llamado así, ¿no? Olar masculino, en términos de Laura Mulvey, hace que las mujeres también se vean a sí mismas con el olar masculino, con la mirada masculina. Las mujeres nos vemos a nosotras mismas con un observador que tenemos aquí, un juez, que es un hombre. Porque son los hombres los que han hecho el arte, la literatura, la religión, etcétera, etcétera. Por tanto, solo podemos pensar con una mirada masculina androcéntrica. Y también las mujeres nos entendemos así. Pasa lo mismo con lo colonial, ¿no? ¿Quién ha escrito la historia? ¿Quién ha hecho los mapas? Exacto. Entonces nos vamos a entender con esa construcción que es eurocéntrica. Bueno, conocemos la historia. Entonces, bueno, esos son algunos de los conceptos que avanzamos y que nos permiten entender desde dónde miramos, cómo deshumanizamos, animalizamos, espectacularizamos, ¿no? Con esa mirada de circo. Y realmente no se ha entendido bien la historia de la hechicera Circe, porque la hechicera Circe convertía a las personas en animales, es verdad, pero después, cuando deshacía el hechizo, esas personas eran mejores. Porque no hay nada malo en animalizar, no hay nada malo. Por eso el ecofeminismo es uno de los trabajos de este libro, porque en realidad el acercamiento a los animales no tendría nada de malo si no se hiciera desde esa visión extractivista de dominación, de caza, ¿no? De guerra a los animales, que es la que se ha impuesto, una guerra a los animales. Y cazar y casar, en español suena igual, si deseamos, es lo mismo, ¿no? Entonces, es encerrar en una jaula. Si pasas imágenes, ¿ves? Además está la jaula, ¿no? Está la jaula ahí. Está la jaula. O sea, nos gusta representar a las personas en jaulas, ¿no? De manera salvaje. Además, no hay personas individuales, son, digamos, generalidades, ¿no? A las mujeres nos ha pasado lo mismo, se habla de las mujeres, ¿no? No de la individualidad. Bueno, son imágenes de nuestra
La mirada masculina nos explica que las imágenes, los imaginarios, las imágenes nos regalan, nos otorgan un rol, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros mirando estas imágenes? Esta imagen, ¿quién somos? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién entra ahí? Un hombre. ¿Y qué más? ¿Y qué hombre? No es este hombre, no es este hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Claro, claro. Esta es una imagen de una niña prostituida. Y vemos que es un picado, él está arriba, ¿no? Pero es nuestra mirada. Me han regalado una mirada de violador. Es mi mirada, la que quieren que yo tenga. Es la del violador, no la de ella. Luego nos van construyendo nuestra mirada, ¿no? A través de esta es una imagen que lo denuncia, pero de alguna manera a mí me convierte, yo aquí soy un violador, una persona que prostituye, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas sugerencias, ¿no? Esa es una imagen de una campaña solidaria. Era, ¿no? Solidaria. Hemos traducido... eso es África. Bueno, en fin. En fin, si quieres cambiar, ¿ves? Incluso podemos ser ecologistas, ojo, podemos ser ecologistas y ser muy machistas y muy racistas. Entonces, no entendemos la ecuación solo de ecologismo o solo de feminismo sin que estén todos los patrones, porque es transversal, como hemos dicho hoy, ¿verdad? Es transversal. Entonces, de alguna manera son máculas del ojo, ¿no? Son como problemas de visión. Y hay que ponerse las gafas para corregir. Bueno, Diago, un poco más y decir que se ha hablado hoy también de las tecnologías coloniales, ¿no? Y esto lo ha dicho Fernando González, pero también creo que lo habéis pronunciado, que lo habéis dicho, no sé si Ana hablaba de las tecnologías coloniales, ¿no? Pensamos que la mirada de Circe está en las nuevas tecnologías, enjaulándonos, nos enjaula individualmente y nos hace ver como quien va a un zoo. We go to the zoo and we make something like this. Okay, this one, this one, this one. ¿No? Es la mirada de quien va a un zoológico a ver un espectáculo, a ver personas enjauladas. Es eso, Diago. La propuesta es que la mirada de Circe es la mirada que estamos trasladando a las nuevas tecnologías. YouTube es una ventana, una jaula. La cámara de fotografías, ¿no? Es meter en una habitación o navegar, en inglés lo he puesto también en la siguiente, Diago, navegar, browsing significa navegar por un lado, ¿no? Y buscar, y pensamos que nos convierte en galeotes, en los que iban en los galeones a viajar, pero solo remaban y no viajaban. No viajaban. Antes lo habéis dicho, puedes viajar y no encontrarte con nadie. Somos galeotes, te metes en las tecnologías, navegas, generas dinero, pero eres un esclavo. Solo estás dando dinero y piensas que viajas, pero no has salido de tu asiento, no te has movido de tu silla, eres un galeote, un galeote. Bueno, pues esta es un poco la propuesta. Manuel realmente es la mente privilegiada, ¿no? que propone que hagamos este libro. Y bueno, y a partir de aquí, todas las sintonías con vuestros proyectos y ganas de aprender a vuestro lado, por mi parte. Pero bueno, Manuel, sigue tú.
Todo ese discurso luego puedes ya mirar y me echar la culpa a mí. La culpa es suya. Cuando la culpa es tuya, o sea, es la verdad. O sea, con esta mente privilegiada, como no me iba yo a meter de nuevo en escribir un libro después de que en 2015 escribí ese que estaba por ahí y dije, se acabó, ya reventé, no puedo más, distopía, ya se acabó. ¿No? Pero aquí que encuentras, ¿no?, un elemento para que alimenta otras cosas que no había visto y empezamos a construir, porque yo hago la metáfora de que este es un libro pulpo, ¿no? Es un animal con 8 brazos, 4 y 4, y con 2 corazones, ¿no? Es un animal muy amoroso y ahí se gestó. O sea, no sabemos qué parte hizo uno y qué parte hizo la otra persona. En realidad, cada uno fue metiendo, yo de pronto estaba en un drive y nunca se proyectó un libro, sino simplemente empezamos a discutir ideas. Y yo de pronto ponía un párrafo, al día siguiente me levantaba por la mañana y me encontraba con que el párrafo había crecido. Y me ponía a mirar diciendo, ¿y esta qué ha puesto aquí? Y pensaba, pues mira, no está mal. Y ahora yo añadía otro párrafo. Y así fue creciendo un jardín que era un bosque, que decíamos, es que la vida tiene que ser un jardín, la naturaleza y la vida tiene que asalvajarse, tiene que ajardinarse. Tenemos que dejar estos jardines ordenaditos, que no alimentan, que no nutren, que nada. Y ahí fuimos creando este jardín. El otro día cuando presentamos el libro en Barcelona, y tú me lo recordabas, una colega en la presentación nos recordaba, ¿qué le faltó a vuestro libro? Ahora que lo habéis terminado, ¿qué creéis que le faltó? Nos quedamos mudos como diciendo, ¿pero que le falta algo? O sea, pero sí, le falta, porque queríamos que el libro llevara imágenes, queríamos que el libro llevara semillas de verdad, porque hay que semillar ideas. Y era la metáfora de que el libro llevaba semillas, de que algunas páginas se pudieran arrancar, botarlas en el campo y que germinaran por sí solas. Es decir, sí le faltaban cosas, le faltaban el acto de polinizar, ¿no? Para llevarlo al extremo, porque hay una cuestión, en todo lo que ha planteado Susana, es verdad. El principal problema que hemos generado es el de la otredad, ¿verdad? Porque todas nos consideramos que somos personas tolerantes, ¿verdad? Oye, ¿aquí hay alguien que sea capaz de levantar la mano y decir que no es tolerante? Seguro, ¿no? Todas nos creemos tolerantes. ¿Pero alguna ha vivido en situación de intolerancia? Porque cuando uno se somete, o sea, yo me meto en un taxi boliviano donde el conductor lleva 48 horas mascando hoja de coca y cuando yo entro al taxi yo vomito. Y digo, pero ¿qué? Esto que es un olor insoportable, culturalmente insoportable. Entonces me convierto en intolerante por el desconocimiento. Si soy español y me tomo una tostada con ajo y aceite, me voy a Alemania y me bajo en Dortmund, seguro que me quieren matar los alemanes, porque el olor a ajo del que no lo come es insoportable, ¿no? Y ahí está el libro de Asterix y Obelix, de Asterix en España y Obelix en España, que pone todo la fritanga, el ajo y todo esto, ¿no? Los estereotipos. Pero este es el problema. Entonces, es el miedo a la otredad, el no reconocernos, el no querernos exponer a la otredad. Y construimos vallas. Y en nuestro mundo lo que tratamos de hacer ver es que vivimos en un parque temático, amurallado. Da igual si es Estados Unidos como si es Europa, la hemos amurallado. Estar en este parque temático cada día es más caro. La entrada para estar aquí, el ticket, cada día nos cuesta más. Los que estamos dentro y nos podemos permitir tener el ticket, la pasamos bien. Pero cada día son menos los que pueden entrar. Y no somos conscientes de este parque temático porque no estamos dispuestos a mover la zona de confort ni a repartir. Luego hay otro problema, otra cuestión que ponemos ahí en evidencia, y es que lo que estamos viviendo no es una pandemia, es una sistemia, ¿verdad? O sea, porque va más. O sea, el problema no es la COVID, el problema es todo lo que lleva a esto. La COVID es una consecuencia de la sistemia social, política, económica que vive el planeta. Todo es un caos, una sistemia. Y no nos damos cuenta de que esto se ha producido no solamente porque entre los seres humanos nos hayamos desconectado, por la historia de esta de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y Robinson Crusoe y tal y cual, que hasta que no reconocemos al otro no queremos saber nada, ¿no? Sino que además nos hemos desconectado de lo más importante, que es el planeta. Nos hemos desconectado de la vida real. Nos hemos desconectado
Antes ponía el ejemplo, dice, ¿no estáis cansados de estar encerrados en esta habitación con luz artificial cuando hay luz día? ¿Por qué no levantamos las persianas para ver la naturaleza? ¿Por qué ocultamos el sol? ¿Por qué nos encerramos en esta cueva? No nos damos cuenta porque generamos incluso este tipo de arquitecturas. Si diréis, para que el cañón se vea, al cañón no le pasa nada, se va a seguir viendo exactamente igual, ¿no? Pero hemos construido un mundo al margen de la naturaleza. Nos hemos desconectado de ella. Vamos por la ciudad y no sabemos qué árboles estamos viendo, qué animales, qué pájaros, qué tal. Yo le pregunto a mis estudiantes, en el camino de tu casa acá, ¿cuántos pájaros has visto? Ah, pero tengo que ver los pájaros. Digo, pues si no ves los pájaros, ¿qué vas a ver? ¿Has contado coche? No, tampoco. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Cuántos árboles ves en el jardín? ¿Cuánto tal? Este desconecte es el que nos lleva a destruir aquello que nos da vida, a desconsiderar que somos seres ecodependientes. Luego, la comunicación no es solamente el acto de ponernos a dialogar entre seres humanos, es el acto de que el ser humano vuelva a dialogar con la naturaleza. Hay culturas que dicen, abraza un árbol. Claro, esto parece el pensamiento hippie. No, perdona, es que esto es ancestral. Esto es anterior también al pensamiento hippie, esto es ancestral. Hay un hecho claro y notorio, creo que lo hablaba con Giovanna en la comida, o con, no sé con quién, con tanta gente, pero es el hecho de que todas las civilizaciones han fracasado a lo largo de la historia. Esta es una más y va a fracasar igual que las demás. Uno se empieza a pensar, la civilización persa, la babilónica, que creó la biblioteca, los jardines flotantes, la escritura cuneiforme, la persa, la egipcia, la tal, grandes civilizaciones que vivieron durante siglos y que tuvieron el poder y que generaron una gran cultura, un gran conocimiento, tecnologías desconocidas. ¿Por qué fracasaron? Qué curioso, ¿verdad? Porque eran culturas depredadoras, como la nuestra. No hemos aprendido la lección, no sabemos mirar al pasado. Miramos a un futuro que ignoramos y que desconocemos porque no lo hemos generado, pero la única forma de mirar al futuro es mirar al pasado, para ver qué mochila tenemos y de dónde venimos y aprender de ahí. Y resulta que nuestras grandes culturas, que todas van al fracaso, no se han dado cuenta todavía que las únicas culturas que han sobrevivido en la historia de la humanidad y del planeta son las de los pueblos naturales. La de aquellos pueblos donde la oralidad, donde la comunicación con la naturaleza, aquellos pueblos precapitalistas que todavía existen, que entienden que la naturaleza no se puede maltratar y que no puede ser propiedad privada y que es necesaria para sobrevivir. Pero si pudiéramos juntar estos conocimientos, si los pudiéramos poner en el común de la comunicación, andaríamos de otra forma. Esto es un poco lo que está aquí en juego, es decir, comunicación radical, que es una idea que inspiró Susana porque buscábamos el título y decíamos, bueno, es que esto es también corazonar, ¿no? ¿Por qué triunfan hoy las emociones fascistas que funcionaron antes? Porque es muy fácil, esto es blanco o negro, ¿verdad? Es visceral, pienso desde las vísceras, ¿no? Pero cuando hablamos de que somos seres emotivos y que la educación es emoción y que toda la vida pasa por la emoción, tenemos que diferenciar entre las emociones de verdad, del corazón, pero que le ponen la razón, el corazonar, y aquella que solamente se dirige desde la víscera. Y resulta que son más triunfantes ahora mismo aquellas emociones que solamente se fundamentan en la visceralidad. Por eso estos discursos xenófobos, fascistas, tal, están otra vez emergiendo. Porque son fáciles y porque hay una tecnología que están facilitando el que estos discursos se vuelvan a propagar. Y sí, tenemos que empezar a emocionar, pero a emocionar desde el corazón. Al sentir pensar del que hablaba Falsborda, el colombiano, es decir, que sabe una palabra que rescata de lo afrocaribeño, de los pescadores del Caribe, cuando dice, tenemos que sentir y pensar, tenemos que pensar sintiendo. Lo que hagamos tiene que ser así, y en comunidad y comunicación con la naturaleza. Es decir, esto es lo que está en la raíz y en el rescate de lo que debemos hacer. Por eso es tan importante todas las rupturas que vamos radiografiando para que se rompan en estas decolonialidades de las que me preguntaba, ¿no? Y por último, un colega colombiano, Omar Rincón, no sé si alguien lo conoce,
es un loco súper creativo y fantástico de la comunicación, y le enseñé el libro, estaba en mi casa un día, le enseñé el borrador, como hago siempre, para ver cómo reacciona, ver qué cara me pone, a ver si ya está vuelto loco. No. Él me mira y me dice, este libro se tiene que llamar Redes. Digo, ¿Redes? Dice, sí, porque este libro va de reencantar, de redescubrir, de no sé cuánto, y de despatriarcalizar, de decolonizar, de tal. Redes. Es toda esta confusión la que está ahí, ¿no? El reconceptualizar, el revisar, el repensar, el tal, ¿no? Junto con lo otro. Eso es verdad que es interesante, pero es lo que digo, me tengo yo, si quiero hacer algo, me tengo que mover del piso en el que estoy. No vale que esté más tiempo aquí sentado, me tengo que poner en el alto de la mesa, en el suelo sentado, tengo que ver la amplitud de perspectiva desde la que puedo ver las cosas y exponerme a ellas, ¿no? Y por último, ya por sacar todas estas contradicciones, y ponerle, dice, bueno, ¿de qué manera podemos hablar de una comunicación radical cuando decimos que no solamente nos tenemos que comunicar entre seres humanos, sino que nos tenemos que comunicar con la naturaleza? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, sí, sí. Pues decíamos, bueno, ¿qué tenemos que humanizarnos? ¿Qué tenemos que animalizarnos? ¿Qué tenemos que salvajarnos? Pues hablemos del concepto de humanaturalidad. Tenemos que tender a la humanaturalidad, en el que lo humano y lo natural vayan en convergencia juntos. Porque a mí me cansa decir, porque el humanismo, pero es que a base de decir humanismo, olvidamos lo otro, olvidamos la naturaleza. ¿De qué manera entramos en convergencia? Pues las palabras se crean. Y si hay que construir conceptos, construyamos conceptos para hacer ruptura. Y necesitamos a veces encontrar nuevas palabras que causen la ruptura, que causen la divergencia y demás, que te peguen el chocazo en la frente como para decir, esto es lo que hace falta. El diccionario no lo crean los académicos de la Real Academia, el diccionario lo crea la calle y el pensar y el sentir desde abajo. Y tenemos tanto derecho a crear diccionario como el más ilustrado y la más ilustrada de las ilustradas. Y esto es necesario, debatir para conseguir expresar la realidad de a dónde nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, es una propuesta radical en el sentido de cómo volver a enraizarnos y de cómo resurgir y de cómo reexistir, que no es existir, ¿no? Entonces, las redes te llevan muy lejos, ¿no? Y te llevan a repensar el modo en el que estamos haciendo las cosas y después nos equivocamos. Entonces, hagamos política pública, hagamos activismo, hagamos tal, pero hagámosla desde otra narrativa, desde una narrativa otra, que nos permita abrir la mente. Creo que esa es la...